Bueno, pues justo cuando me platicaban un poquito de venir al podcast aquí con ustedes, primeramente gracias por la invitación. Pues justo y que me compartían un poquito de qué iba a tratar. Pues yo pensaba y decía, no, pues es que he tenido muchísimos modelos, no puedo decir que hay uno específico, bueno, sí hay uno específico ya después que lo medité, pero yo decía, ay, he sido muy bendecida, o sea, como que sí ha habido muchas personas que han sido mis maestros, que me han acompañado en el camino, que han estado conmigo, y la verdad eso me encanta porque no es nada más, o sea, como que decía, ay, pues tengo para escoger. Y bueno, uno de ellos, la verdad, sin lugar a dudas, sería mi abuelo. Mi abuelo estuvo en la ACJM, justo donde estuvieron Juan Bosco y César Fernando, los conoció y desde chica sí él me contaba, ¿no? Como muchísimas cosas. Pero algo que me marcaba muchísimo de él es que era muy estricto. O sea, él sí era como, y lee, y fórmate, y estudia, y apoya, y el servicio, y como que esas cosas al principio para mí eran como un modelo de, pues está bien, lo voy a hacer, pero hoy por hoy, y justo que él pues ya no está aquí con nosotros, pues también es como un recordatorio diario de lo que es un buen líder, que a veces el liderazgo no tiene que ser que lo puedas ver en pancartas o que lo puedas ver ahí en folletos como lo son ahorita Juan Bosco y César Fernando, en libros, ¿no? O sea, son hombres y mujeres que marcan vidas. Y creo que ese es el mejor liderazgo y el liderazgo que todos podemos como tener como en objetivo, ¿no? Como meta, ser personas que forjen otras personas, ¿no? Que ayuden a que otras personas se formen. Eso, sin lugar a dudas, sería como bueno, él sería mi modelo de inspiración y me ayuda a tratar poquito, ¿verdad? Porque me falta mucho a poder ser modelo para otras personas, pero sobre todo para hacer servicio. Uh-huh. Y bueno, ahorita que comentas que existen diferentes tipos de líderes, así como lo fue César, y que no necesariamente necesitan estar plasmados en un libro, ¿tú qué tipo de líder te consideras y cuál crees que han sido esas acciones en concreto que han dejado huella en la vida de las personas? ¿O cómo impactas en la sociedad? Híjole, pues es que no hay un nombre específico para el liderazgo que creo, porque al final creo que es un liderazgo que se construye todos los días, pero hay un libro muy bueno, se los recomiendo, que se llama Liderar con Humildad y habla del Papa Francisco. Y ahí habla mucho de que todo líder, antes que creerse el dueño y señor, pues tiene que ser el siervo de los demás, ¿no? Con este corazón de entrega, de compromiso y no sé, ¿verdad? Ahí quizá los que me conocen dirán, no es cierto, o quizás sí, pero trato de ser ese líder de servicio, de entrega, ¿no? De estar primero por los míos antes que dar indicaciones o antes que tratar de dar como las comisiones, ¿no? Primero es cómo está la persona, me preocupa su vida, sus necesidades y ya después, pues el trabajo. Pero digo, eso es un todo, ajá. Y bueno, ahorita que comentas eso, ¿tú cómo sabes llevar ese equilibrio entre la parte de decir, bueno, tengo un puesto tan importante ahorita, pero tengo que servir con humildad? Y desde la parte de decir, bueno, es por Dios que estoy en este puesto y no como que el ego te gane y decir, no, yo todas las puedo, soy la más fregona, esto que el otro. No. Les voy a contar, cuando a mí me marca Jorge Rivera, que era el expresidente de Testimonio y Esperanza, me dice, oye, ¿cómo ves? ¿Le entras? Y yo dije, no. Y dije, ¿cómo? Sí. Y me decía él, a ver, es que fíjate todas las oportunidades que tienes, lo que tienes que hacer, padrísimo, empieza a nivel nacional. Y le dije, a ver, Jorge, son almas. Para mí, lo más, o sea, ni siquiera era que claro, me emocionaba, estuve en Testimonio de Esperanza desde los 12 años, pero para mí era, ¡ay, no! Sí, no, ¿Sí? no, Era mucho, ajá, y a veces las personas creen que tener un puesto lo es todo, pero, o sea, en cuanto a nombramiento, a poder, no. Creo que a veces por eso las cosas están como están hoy por hoy, porque las personas creen que eso es tener un nombramiento. Y tener un nombramiento es una responsabilidad grandísima, hablando desde un salón de clases para educar a los alumnos, hablando desde una gobernatura, hablando de ciudadanos, hablando de Testimonio de Esperanza, hablando de jóvenes. Entonces, para mí era mucho el tema de, no, a ver,
no voy a tener a mi disposición a tantos jóvenes, ellos me van a tener a su disposición. Y todos los días, o sea, no hay día que no sienta que no estoy haciendo suficiente. Y a pesar de que hay días que sí son como mucho, siempre tengo como estos modelos de los que hablábamos ahorita, ¿no? Decir, pues si ellos pudieron, pues ¿cómo no voy a poder yo, no? Pero pues es estarse reconstruyendo todos los días. Sí. Y es que, ¿sabes qué? Siento que en muchas ocasiones pasa que luego idealizamos mucho como a los líderes, ¿no? O sea, los vemos como si fueran personas perfectas, Sí. que siempre están como haciendo todo bien, nunca se equivocan, nunca nada. Ajá. Pero creo que realmente los verdaderos líderes son aquellas personas que se equivocan y a pesar de que se equivocan, siguen adelante, ¿no? Y no se rinden. Y están ahí dando la lucha junto con las demás personas. Y eso siento que es algo bueno. Y siento que muchas veces no nos creemos capaces de poder llegar a ser esos líderes, ¿no? Entonces, pues es importante que realmente creamos en lo que nosotros somos y en lo que somos capaces. Sí, creértela, ¿no? Pero sobre todo, o sea, a ver, no subirte al escalón y empezar a marearte, ¿no? Sino decir, a ver, ok, esto hago, esto soy, ¿cómo con esto ayudo a otros? Y es una manera muy padre de entender tu liderazgo como una manera de servirle estos talentos que Dios te da para ponerlos al servicio de los demás. Y a veces eso se nos olvida. Y ponemos mil y un pretextos. Esto que decías de la idealización de los líderes está cañona. O sea, hoy por hoy podemos ver en la presidencia del país un líder que realmente pues no es un líder, ¿no? Con la pena. O sea, bueno, esa es mi opinión. Esa es mi opinión, ¿no? Pero, y hay personas que lo idealizan, ¿no? Que lo idolatran incluso. Y eso obviamente lleva a, pues, a un deterioro, a un, pues incluso suena como comodina decir, ay, no, es que está él. Cuando en realidad, pues también el líder está para que la gente le exija. Y a veces eso se nos olvida. Creen que el líder es, o sea, a veces hasta nos volvemos soberbios o egoístas o orgullosos porque decimos, ay, es que si yo estoy aquí es por algo. Pero dices, hey, es que, bien diría el evangelio, yo bien mocha, ¿no? O sea, es que esta autoridad no se te hubiera dado si no viniera del cielo. Y entonces, por ende, el liderazgo se tiene que entender como esta práctica del servicio a Dios y a los suyos. Siento que muchas veces a la mayoría de las personas que ahorita tienen un puesto muy importante, como que se les olvida, ¿no? De dónde vienen, y es importante que siempre veamos como de reojo qué es lo que nosotros vivimos y qué fue lo que hicimos para llegar en el lugar en el que estamos, ¿no? Sí, claro. Es como la oportunidad que Dios te da de servirle. Sí, es diferente. Y siento que sobre todo siempre como que nos da ciertos retos y ciertas oportunidades para que vayamos creciendo y sobre todo seamos las personas que somos actualmente, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Y justo ahorita creo que mencionas tú algo muy importante y bueno, ahorita una pregunta sobre eso, pero creo que justamente a veces por eso es que los jóvenes se sienten tan apagados, ¿no? Porque los líderes actuales que tenemos en la presidencia, en todos los puestos públicos usualmente, pues son personas que no han sabido ejercer ese poder. ¿Tú qué le dirías a los jóvenes, así como lo fue un líder César Fernando, Juan Bosco, para que ellos se animen y tomen las riendas del país, se podría decir, de todas estas causas que realmente ahorita están afectando al mundo? Tú como joven líder, ¿qué consejo le darías a los jóvenes para que se animen a tomar esa batuta? Ay, grábenme. Ojalá grabaran mi cara en eso. Salgan de su zona de confort. O sea, dejen de estarse haciendo mensos. O sea, a veces los jóvenes tendemos mucho a, ay, no, es que la ansiedad. Sí. Y digo, no, a ver, no me van a linchar por lo que estoy diciendo. Pero muchas veces, y las generaciones de ahorita somos de, ay, no, es que tengo muchas cosas que hacer y la escuela y el ¡ey! Eso hicieron tus papás. Eso hicieron tus hermanos, eso hicieron tus abuelos o más. O sea, tú tienes una responsabilidad, pero también tienes una vida por delante a la que te tienes que retar, a la que te tienes que sumar y obviamente, a ver, o sea, no vivimos en una burbuja. No se crean que desde prepa, universidad y trabajo y la vida feliz, por Dios, no. O sea, las cosas en el país no están sencillas y a veces creo que incluso como jóvenes no vemos la realidad hasta que la violencia, la inseguridad, la corrupción nos truena esa burbujita y nos damos cuenta que las cosas no están tan sencillas. Y no se trata solamente de los jóvenes católicos. A ver, se trata de todos en general.
hemos vivido en una burbuja todos y creemos que todo está bien cuando en realidad no. Y yo diría eso, salgan de su zona de confort y dejen de ser tan egoístas. Porque justo estos modelos como Juan Bosco y César Fernando eran todos chicos de 20 años, ¿no? O sea, y no es posible que ellos con esa facilidad de decir, pues si muero hoy muero, pero lo hago por una causa, por algo más grande que yo y que mis necesidades, y que mi escuela y que mi trabajo y que mi familia, o sea, y a veces eso se nos olvida, es que tengo un compromiso familiar, no puedo ir, es que tengo la escuela y no puedo echarle tantas ganas a la escuela y al trabajo al mismo tiempo. A ver, o sea, las cosas se pueden hacer, solo depende de ti y de que salgas de esa zona de confort. ¿O querían que fuera más romántica? No, está perfectísimo. Hablar claro aquí es algo... Porque si quieres que sea romántica... No, y es que justo como dices, creo que, bueno, usualmente nos llaman que ahorita estas generaciones que vienen son generaciones de cristal, muy dañadas, y justo creo que sí, o sea, realmente es triste ver que las personas de nuestra edad se sienten completamente indiferentes ante todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, por ejemplo, cuando conocí yo, en especial la vida de estos dos jóvenes, sí fue como de, wow, no inventes, el impacto que tuvieron estos dos jóvenes siendo tan, pues, jóvenes, siendo tan chicos. ¿Están en la universidad? Ajá, entonces, como que, o sea, en serio, los jóvenes deben de darse cuenta del potencial que tienen y las capacidades que tienen, y en serio, si todos nos organizáramos, si todos fuéramos personas realmente interesadas, el mundo sería completamente distinto. Sí, claro, porque a veces pasa, muchos dicen, no, es que el futuro del país solo depende de, no sé, los que están en las leyes o en las ciencias políticas. No, o sea, el futuro del país depende de un odontólogo como lo era César, depende de ingenieros, depende de maestros, de buenos maestros, depende de de profesores, depende de muchas personas, de muchos jóvenes que tengan este chip. He podido estar en muchos encuentros juveniles, en consejos juveniles, en encuentros, en congresos, y de verdad hay tanto talento, hay tanto potencial, que es de agarrarle y decirle, a ver, haz tu chamba, ponte a trabajar, haz las cosas como tú sabes hacerlas. Pero a veces es, híjole, es que no me puedo quemar, híjole, es que me da miedo, híjole, es que, no me puedo preparar tanto. Dices, no manches. Todos empezamos desde abajo, todos empezamos de cero, todos nos equivocamos, todos nos trabamos, todos sudamos de nervios, pero depende de nosotros cambiar el sentido del país. Porque el día de mañana esa zona de confort se nos va a tronar a todos si nosotros no ponemos un alto ahorita como están las cosas. Exacto. Y bueno, para ir cerrando, yo tengo una pregunta que se me hizo muy interesante y me gustaría ver cómo lo manejas tú. ¿Cómo es que tú encuentras ese equilibrio entre tu liderazgo católico y la inclusión de las personas que tienen otras creencias o tienen ciertas diferencias respecto a la religión católica? ¿Tú cómo compaginas ese trabajo mutuo entre tu liderazgo católico con ese tipo de personas? Es sencillo, pero a la práctica es muy confuso y difícil, porque la juventud tiende a tener como que se rompe mucho esta parte de, ay, sí, padrísima la universidad, y salen a la realidad y se olvidan de ellos mismos. Y justo algo que platicamos en Testimonio de Esperanza y que nos enseñaron mucho desde la ACJM y estos dos jóvenes fue a entender que en especial en este momento México no depende solo de los católicos, sino de sus ciudadanos. Y justo algo que el movimiento ha estado trabajando muchísimo ha sido en pro a la libertad religiosa. Y hablar de libertad religiosa no es hablar de católicos, es hablar de todas las creencias, de todos los credos. Y esto obviamente conlleva a preocuparte por la dignidad y por la salud del judío, por la educación del protestante, de los cristianos, de todo esto, ¿no? Entonces, como católicos, hace poquito lo platicábamos y también decíamos, a ver, es que es la expresión de las obras de misericordia, ¿no? Es el apoyarse entre sí mismos y entender que si hay violencia, o sea, a ver, la bala no es como que, ay, eres judío, me voy por ahí. No, claro que no, o sea, y esto a veces se nos hace como muy difícil entender, y a veces como creyentes
se nos olvida que el ecumenismo tiene muchas herramientas para la paz. El ecumenismo puede ayudar a la construcción de una sociedad sana, de una sociedad que de verdad busque por la dignidad de cada uno de sus habitantes. Y más allá de eso, o sea, lo platicamos mucho también con los chicos y yo les digo, a ver, es que desde ser arquitecto, desde ser odontólogo, desde ser abogado, sea lo que seas, tienes que preocuparte por tu país, ¿no? Y es algo que el movimiento pide mucho, ¿no? El resguardo de la nación para con sus ciudadanos, no para con los ciudadanos católicos en general. Sí, justo a veces, por ejemplo, en este tipo de movimientos, es que las personas dicen, no, está hablando específicamente de los católicos, No. solo de los católicos. Creo que a veces ese es el error que se comete y que muchas personas creen, posiblemente, pues por ignorancia se podrá decir así, que a veces los movimientos católicos no solo defienden lo que creen, sino es por el bien de toda la nación, Claro. por el bien de todas las personas. Y siento que es algo que falta que la gente entienda. Sí, en serio, si las personas entendieran eso, posiblemente sería mucho más fácil trabajar por toda la paz, por todo el bien y luchar en contra de la violencia, que es lo que hoy ataca a nuestro país. Claro. Águeda, ¿algún comentario respecto al liderazgo? Tú que también estás en distintos movimientos, ¿qué nos podrías decir? Siento que lo más importante es que sepamos que siempre hay diferentes tipos de líderes, ¿no? Y justamente hay líderes que van a ser buenos en la parte cultural, en la parte social, en la parte ecológica. Hay muchísimos. Claro. Muchísimos líderes, obviamente. Entonces, siento que muchas veces algo que nos pasa a los jóvenes es que nos apagamos si no nos sale un tipo de liderazgo, ¿no? O sea, normalmente siempre nos centramos en fulanito es bueno hablando y yo no soy bueno hablando. Yo tengo que ser igual, ajá. Y yo tengo que ser igual. Y entonces, como no soy bueno hablando, me apago y no hago nada y no pienso en mover nada, ¿no? Entonces es importante que dejemos de ver qué es lo que hacen los demás. Claro. Y simplemente nos pongamos a ver qué es lo que nosotros podemos, en qué es lo que nosotros podemos apoyar, ¿no? A nuestra sociedad. Uh-huh. Y pues ya, siento que es importante que los jóvenes desde ahorita nos preparemos. Primero, es importante siempre tener una preparación, siempre seguir buscando las maneras de irnos preparando, leyendo libros, yendo a diplomados, tomando cursos, etcétera, 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 ¿no? Y después de eso, pues cómo lo podemos ejemplificar en la vida cotidiana, ¿no? O sea, desde lo más básico, tú siendo jefe de grupo en tu salón, ¿cómo puedes ayudar a las demás personas, ¿no? A las demás personas que a lo mejor no han tenido una preparación. Desde la parte a lo mejor cultural, ¿qué es lo que nosotros estamos dejando de hacer como para que hasta cierto punto luego se metan ciertas ideas, ¿no? Claro. Incluso, pues en la parte política, ¿no? Siempre nos quejamos de que los gobiernos son esto, los gobiernos el otro, los gobiernos el otro. Pero creo que es importante que realmente digamos, ok, los gobiernos están así porque nosotros lo permitimos. Y realmente no buscamos que las nuevas generaciones se preparen y realmente sean nuevos líderes, ¿no? Nuevos políticos. Y justamente mi hermano estudia gobernanza y él lo decía, que les preguntaban que para qué querían estudiar y era como que para aprender cómo robar. ¿Cómo puede ser posible que las nuevas generaciones piensen eso, no? En vez de decir, por medio de la política voy a ayudar para que todas las personas se les respete su dignidad y tengan justamente esta parte del bien común, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ya, eso es lo que yo puedo decir, que busquemos seguirnos preparando en todos los aspectos y pues ya. Y bueno, ya como para ir cerrando, pues creo que es una invitación a los jóvenes a que realmente tomemos acción y que ejemplos como Andrea, que es una joven que ha estado inspirada por la causa del movimiento Testimonio y Esperanza, perdón. No te preocupes. Ellos son ejemplos claros de que nosotros como jóvenes podemos lograr cosas grandes si realmente nos lo proponemos. Entonces tenemos que tomar esa batuta y tenemos que hacer realmente lo que nos toca, principalmente salir de nuestra zona de confort, como mencionó Andrea, para que podamos generar un verdadero cambio y podamos dejar huella. Andrea, ¿algún comentario que nos quieras hacer final? Sí, creo que ahí quizá voy a tardar un poquito más, pero el movimiento surge gracias a esta semillita que deja la ACJM. O sea, la ACJM se encargaba de
de la organización de las marchas al Cerro del Cubilete. Hoy por hoy se encarga Testimonio y Esperanza. Y desde chica aprendí, mi abuelo la verdad es que lo insistía muchísimo, en la vida de estos dos jóvenes, desde un ejemplo de servicio, pero también desde un ejemplo de martirio. Y es que a veces no concebimos que el martirio es esta entrega diaria, o sea, no es morir, no es ponerte ahí a la bala, es de verdad esforzarte, entregarte, poner todo de ti para que valga la pena lo que estés haciendo, ¿no? Esta parte, él lo decía mucho, deja el mundo mejor de cómo lo encontraste. Y yo sé que ellos dos lo hicieron a full, o sea, de verdad que son mi ejemplo más como, pues no cercano, el cercano es mi abuelo, pero sí más grande porque al final pasaban por una realidad muy distinta a la que realmente estamos pasando nosotros, que puede ser incluso más difícil, pero la libertad religiosa sigue siendo, no es realidad en México. Y creo que eso depende de nosotros. Y ellos son el ejemplo claro, porque sigue sin esclarecerse su asesinato. Es un ejemplo claro de que Testimonio y Esperanza, al ser esa semillita de lo que ellos dejaron, tiene la responsabilidad de hacer algo con esto. Ellos murieron por una causa y a nosotros nos toca, dentro de nuestra juventud, dar de nuestra vida para esclarecer asesinatos y desapariciones de muchas personas religiosas, no solamente católicas, que han perdido la vida por la causa de nuestro Señor, ¿no? Y al final, pues también hacernos esta pregunta, ¿no? Nuestro país ha tenido muchos mártires, pero pues ya hace falta un mártir actual. Y creo que esa es una de las preguntas que más me he hecho últimamente. ¿Cuál va a ser el mártir de nuestra generación? Justamente ahorita comentabas que Testimonio y Esperanza justamente pues tomó la batuta de hacer de marchas a peregrinaciones. Y justamente quería preguntarte que si nos pudieras comentar cuándo va a ser la peregrinación, como en qué fechas y todo eso. Sí, claro. Las peregrinaciones se hacen el último fin de semana de enero. Los sábados últimos de enero son cuando ahí estamos a los pies de Cristo Rey. Y ojo, no solo es para manifestar nuestra fe, es para manifestarnos públicamente de que los católicos seguimos siendo mayoría en nuestro país y de que los católicos votamos y de que los católicos ejercemos obligaciones y derechos y de que los católicos, al ser esta mayoría, requerimos pues también del respeto de las autoridades. ¿Y nos podrías compartir las redes sociales del movimiento o dónde podemos encontrar información sobre cómo registrarnos, qué se requiere? Claro que sí. Pueden encontrarnos como @JuventudTIE ahí en Instagram, también TIE Nacional en Facebook. Y bueno, ahí se van pasando las publicaciones y los registros para la próxima peregrinación. Perfecto, muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, pues agradecemos esta participación. Gracias. Y el que te hayas tomado el tiempo de venir a este podcast y enseñarnos un poquito, ¿no? Sobre los tipos de liderazgo y sobre todo como en qué te basaste tú para decir ese sí a ser justamente presidenta nacional. Muchas Agradecemos todo. Sí, muchísimas gracias. Creo que es un podcast muy enriquecedor, en especial este episodio, y más para las juventudes que se animen a ser verdaderos líderes y verdaderos generadores de cambio. Muchas gracias a Muchísimas ustedes por la gracias. invitación. Gracias. Gracias también a todos los que nos escuchan y los esperamos en el siguiente episodio.